¿Qué tal, amigos? Les saludo con muchísimo gusto. Soy Miriam Suárez de la Vega y en este nuevo proceso que estamos llevando a cabo a través de nuestra plataforma Expertum, que está ligada a www.mirsuarez.com, estamos haciendo muchas cosas con la intención de acompañarte, de hacer comunidad y una de estas cosas es hablar de arte, ¿no? Estamos pretendiendo hablar de arte. En una entrega pasada con el maestro David Mondragón hablábamos acerca del arte en el virreinato, de lo que podría representar los orígenes, digamos, de este concepto identitario de lo mexicano que él con mucha claridad nos dijo, ¿no? Expresaba que finalmente es un concepto que se sigue elaborando y entonces, bueno, pues ahora le doy la bienvenida para que podamos platicar acerca de el arte en los siglos posteriores a los que nos comentaste en la cápsula anterior, David. Bueno, muchos saludos, ¿no? Bueno, ya el tiempo aquí ya decir buenas tardes, buenas noches o buenos días es complicado, buen en general, ¿no? Bienvenido, gracias por acompañarnos. Estaba platicando acerca de el tema que nos compartiste sobre el arte del virreinato en nuestro país y ahora podríamos abordar poco más sobre lo que sucede después, ¿no? Por ejemplo, el siglo XIX. Buenas tardes y bienvenido. Muchas gracias, Miriam. Y sí, pues ahora sí que vamos a quedarnos en buenas, ¿no? O sea, ya no sabemos qué, Sí, cuando se sí. escuche. Y sí, efectivamente, en una cápsula anterior platicaba y hablábamos de esa cuestión de lo que fue el arte en todo el periodo virreinal hasta el siglo XIX. Y justo en el siglo XIX, cuando se va a dar el proceso de independencia, desde unos 50 años atrás, es decir, todavía en la segunda mitad del siglo XVIII, es donde se empezaron a sentar ciertas bases, ¿no? Para la parte de lo que se va a desarrollar en el siglo XIX. Primero, y me regreso a esa segunda parte del siglo XVIII, la fundación de la Academia de San Carlos, por ejemplo, ¿no? Que es fundamental. Importantísima. Importantísima porque justo está reaccionando al contexto del siglo XVIII, que va a ser todo este proceso de la ilustración, toda esta idea de dejar detrás todo esto de lo que fue el mundo del barroco, donde se le va a dar importancia nuevamente a la cuestión de la razón, de cómo esa cuestión del fanatismo tiene que quedarse de lado, pero claro que esa idea pues llega a cuentagotas y todavía esas gotas van a ser filtradas en el contexto novohispano, todavía en ese momento, pues por las características que sigue siendo una colonia, pero la creación de la Academia de San Carlos es una academia que también como algún elemento, a veces se nos escapa porque damos como por hecho muchas cosas y tenemos que investigar. La Academia de San Carlos, desde su origen, estaba abierto a todo público, es decir, hombres y mujeres. No había distinción. ¡Wow! Eso es, o sea, siglo XXI y seguimos peleando por esta igualdad, ¿no? Sí, el asunto es que una cosa es que los estatutos digan una cosa, pero quien dirige tienen un determinado género. Y cuando empiezan a llegar mujeres a buscar ingresar a la academia, ahí es donde los que dirigen dicen no. Ahí es donde se cumple el famoso dicho, ¿no? Del dicho al hecho hay Ah, mucho trecho, ¿no? mucho derecho. Pero comienza un poco a poco, sí que, pero vamos a ir viendo que en el siglo XIX, es que la academia era muy estricta. La Academia de San Carlos, que además la Academia de San Carlos dependía de la Academia, de la Real Academia, porque era la Real Academia de San Carlos, que dependía a su vez de la Real Academia de San Fernando en Madrid. Y entonces, lo que vamos a ver es que como era muy estricta la academia, cuando tú te titulabas como pintor, escultor, arquitecto, dibujante, X expresión artística,
muchos de estos hombres que eran titulados, que se titulaban, no eran originarios de la Ciudad de México. Entonces lo que hacía, bueno, eran de otras partes, entonces se regresaban a sus territorios, a sus espacios, y ahí en el siglo XVIII, empezaron a instruir a estas mujeres, pues que mientras esperaban la edad de casarse o esperaban al marido, por supuesto que hablamos de una élite, porque también hay que ser bien claros con eso, ¿no? O sea, es muy difícil que alguien, aunque sí va a haber algunos casos, sabemos en el siglo XIX, de mujeres de una posición social baja, que van a ir como ascendiendo, pero la mayoría eran jóvenes de estas señoritas, ¿no? De fuera de la Ciudad de México. No me gusta usar el término provincia porque me parece un tanto despectivo, ¿no? Pero que vivían fuera de Ciudad de México, y entonces estas señoritas empezaban a pintar, entonces iban teniendo como ciertas nociones de carácter artística que la van a empezar a desarrollar a lo largo del siglo XIX. Pero en el siglo XIX también va a seguir, a continuar una tradición en una temática artística que se dio desde el siglo XVII, que se conoció como el costumbrismo. Y por eso es que en el siglo XVIII-XIX todavía estuvo, antes de la independencia, estuvo en boga todo esto que se conoce como las pinturas de castas, o sea, esto de que de pronto también empiezas a representar a, pues, justo esas cuestiones sociales, esa situación muy, muy peculiar que hubo en la Como Nueva la cotidianidad, ¿no? De ese tiempo, digamos, ¿no? Sí, pero esa cotidianidad viene a romperse en el siglo XIX, previo a la independencia, porque recordaremos que en Europa surgió un movimiento muy importante que se conoce como el romanticismo. Claro, por supuesto. Y ese romanticismo que abogó en el mundo, que siempre, y lo vuelvo a repetir, el romanticismo tuvo dos hijos horrendos, ¿no? Uno ha sido el nacionalismo, sabemos lo que pasó con esas ideas en el siglo XX, y el otro es el liberalismo y sus variaciones que tuvo, no solamente el liberalismo en cuestiones del intelecto, las libertades que consigue el individuo, sino que también todas estas ideas económicas y cuestiones políticas. Pero finalmente llega a México a principios del siglo XIX un hombre llamado Alexander von Humboldt, el barón de Humboldt. Un hombre completamente romántico, o sea que de las características que un hombre que dice, me salgo del territorio europeo, me voy de Alemania, bueno, todavía Alemania no existe, pero me voy de esta región de los estados germánicos, porque necesito yo, ahora sí que buscar otros espacios, y llega a un territorio como el de la Nueva España a principios del siglo XIX, con características muy particulares, y él va a ser el precursor de algo que vamos a conocer como los llamados artistas viajeros. Y estos artistas viajeros que van a llegar sobre todo después de la independencia, de la consumación, es decir, después de 1821, muchos de ellos, como es el caso de Claudio Linati, por ejemplo, un italiano, que va a traer técnicas que estaban prohibidas por la Academia de San Carlos. Porque la Academia de San Carlos era o pintas o esculpes o arquitectura y ya. Litografía, ¿qué es eso? No, eso está prohibido. No, o sea, grabado, no, eso está prohibido. Entonces van a llegar hombres y mujeres también, europeas, que van a empezar, que se van a convertir en esto como artistas viajeros. Ellos no tenían ese mote a lo largo del siglo XIX y entonces van a impulsar mucho esta cuestión del costumbrismo. Entonces veremos algunas imágenes, por ejemplo, de Claudio Linati, donde coloca a las tortilleras, o sea, las costumbres, pues también se les conoce como tipos, o sea, los tipos de la mexicanidad que hay en el siglo XIX y que de pronto vamos a ir avanzando en el siglo XIX y a la par de esta idea de las costumbres es cuando reacciona la Academia de San Carlos y la Academia de San Carlos tuvo una primera modificación, bueno, tuvo modificaciones, pero una muy importante que va a ser en el año de 1843 y la va a propiciar un hombre que es denostado en la historia de México. Antonio López de Santa Anna. Antonio López de Santa Anna en 1843 fue un hombre que dijo, a ver, esta institución necesita dinero. El Estado no puede satisfacer. Y él va a crear una lotería nacional. ¿Para qué? Para que haya dinero y sigue siendo gratuita la Academia de San Carlos. O sea, la Academia de San Carlos desde su origen es gratuita y es cuando van a empezar de pronto a incursionar algunas mujeres y nuevamente no se les permite.
Pero la importancia de Antonio López de Santa Anna es que Antonio López de Santa Anna, al momento en que reforma la Academia de San Carlos, entonces permite que también lleguen maestros de otras partes de Europa. En particular va a llegar Pelegrín Clavé. Mira, con decirte lo siguiente, Miriam, por allá después de que cayó Santa Anna, por la situación que conocemos con la guerra México-Estados Unidos, en la primera generación, el primer año, se inscribieron solamente cerca de 5 personas, que eran los hijos de Clavé y de otros tantos de la Academia de San Carlos. En el segundo año, 200. O sea, así de pum, porque o sea, es la necesidad. Y la idea de crear la nación, que lo platicábamos en la cápsula anterior, se va a seguir perpetuando y de pronto los artistas, como el caso de Juan Cordero, Petronilo Monroy, y otros que además muchos son de lo que ahora sabemos del Estado de México, van a estar buscando esa idea de la identidad. Y de pronto, cuando veamos las obras en cuestión, de pronto las veremos y vamos a ver y vamos a decir, pero que esa indígena, como que los rasgos, pues no son muy indígenas, son como más europeos, o sea, esas construcciones, pues sí aluden mucho a las construcciones precolombinas, pero muchas tienen la fuerza o las características de construcciones europeas. Se está buscando identidad, identidad, identidad. Se sigue con esa idea de la identidad. Tan es así que muchos de estos artistas, en particular uno de ellos muy importante que fue Petronilo Monroy, avanzando el siglo XIX, sobre todo ya para la tercera mitad del siglo XIX, que la Academia de San Carlos había entrado en un momento de crisis porque sabemos, ¿no? Liberales versus republicanos, conservadores versus conservadores versus liberales y todas las derivaciones que hubo en el siglo XIX. Muchos de estos artistas tienen que vivir. No son muchos de ellos artistas que tengan una cuestión económica bonante. ¿Y qué sucede? Que varios de ellos van a trabajar, van a pintar en los lugares que en ese momento, en la tercera parte del siglo XIX, podían otorgarles un dinerito. Las cantinas, las pulquerías. Entonces, ¿quién rotulaba la pulquería? O sea, ¿quién dibuja? Porque no dibujaban, no hacían mural, fíjate, mural, ya algo muy adelante, en el interior y en el exterior. Ellos, y en particular Petronilo Monroy. O sea, tenía que vivir de algo. Entonces, los que sí tenían cierto dinero, maestros, porque él además fue en su momento un pilar muy importante de la Academia de San Carlos en la tercera parte del 19, lo critican, así como que estás vendiendo el arte, y él dice, tengo que comer. Ustedes porque lo tienen a gusto, son de familias que tienen dinero, pero yo que no tengo dinero, tengo que vivir, tengo que ganarme el dinero de alguna forma. Entonces, claro, ese arte, o sea, va a salir y de pronto, hasta desde el principio del siglo XIX, hubo una cantina muy afamada que se llamaba Waterloo, por la batalla de Waterloo, que derrocó a Napoleón Bonaparte. Entonces, el arte en el siglo XIX también se empieza a diversificar y va a tener como más fuerza, se va a lograr homogeneizar cuando llegue el régimen de Porfirio Díaz. Y cuando llegue el régimen de Porfirio Díaz, ahí es cuando la Academia de San Carlos vuelve a tener, ahora sí que, más poder. Nunca lo ha perdido, pero vuelve ahora sí que a concentrar, empieza a haber más dinero, y además en el siglo XIX es cuando va a empezar a surgir en el régimen, ya comenzaba desde los regímenes anteriores, antes de Díaz, pero con Porfirio Díaz es donde surgen más las pensiones a los artistas, lo que ahora nosotros llamaríamos becas. Entonces eres artista pensionado. Entonces vete a dónde, vete a Europa. Y por esa razón un hombre, sobre todo ya casi finalizando el siglo XIX, como va a ser el propio Dr. Atl, bueno, Gerardo Murillo, antes de que en 1902 adquiera el mote del Dr. Atl, o bien el propio Diego Rivera y otros N cantidad de artistas que estaremos nosotros viendo, van a ser artistas pensionados y que van a ir a Europa, en particular a Francia, a adquirir pues las nociones de arte que en ese momento se están dando. Y nada más recordemos que en el siglo XIX hay las llamadas vanguardias, y entonces tú vas a Europa, eres pensionado,
el gobierno te pensiona o como, lo voy a decir de una vez, o como pasó con Diego Rivera perdió la pensión, o sea, se acercó, la leyenda nos dice lo siguiente, la anécdota más que leyenda, nos dice que estaba el secretario el ministro de Cultura, de Educación, que era Justo Sierra. Y Justo Sierra estaba y tenía enfrente a los dos artistas, a los dos exponentes de finales del 19 más importantes egresados de la Academia de San Carlos, que uno era Diego Rivera y el otro fue Roberto Montenegro. Y entonces la anécdota es que dice Justo Sierra, pues aquí tengo una moneda, no se puede pensionar los dos por volado. Y de volado, se lanzó la moneda y fue volado y gana la pensión Roberto Montenegro. Gana la pensión Roberto Montenegro. Todo por una moneda, todo por un volado. Porque no había dinero, o sea, no había suficiente dinero porque te pensionaban, te daban una pensión mensual y además tú tenías que mandar obra, como se sigue haciendo, y para terminar esta anécdota, el gobernador de Veracruz, cuando vio la obra de Diego Rivera, dijo, pues no, pues yo te voy a pensionar. Y entonces lo que hizo el gobernador de Veracruz, fue que pensiona a través del gobierno de Veracruz, pensiona a Diego Rivera, y un año después, Diego Rivera, después de que se fue Roberto Montenegro, un año después se va a ir Diego Rivera a Francia, y ahí es donde va a comenzar. Justo, yo te iba a preguntar eso, te iba a decir, pero bueno, si no le dan la pensión, ¿por qué sí se va como, digamos, esta especie de becado, ¿no? Ya me respondiste. Oye, David, qué bárbaro, ¿no? Qué interesante. Acabas de dar, yo creo que dos puntos que me dejan impactada y que supongo que a los amigos que nos siguen también, ¿no? Porque la primera que me parece, bueno, en realidad tendré que volver a decir tres. La primera es un estatuto de la Academia de San Carlos a mediados del siglo XVIII innovador, ¿no? Que entiendo que aunque no se ejecutara bajo el ideal de estos preceptos, ya que estuviera planteado, ¿no? Me parece un avance, bueno, de lo más significativo, ¿no? El segundo, que también me dejó impactadísima, es esto que tiene que ver con, lamentablemente, la manera en la que aprendemos también historia, que ese es otro gran tema, ¿no? Aprendemos siempre la historia dividida como en los buenos y los malos, ¿no? Más allá de como seres humanos que toman decisiones bajo ciertos contextos. Y aquí no quiero para nada que nos pongamos justo en este lugar tan maniqueo, ¿no? Sino más bien mirar a este otro político, ¿no? O esta otra cara del político que es López de Santana, que permite una renovación interesante para la academia, ¿no? Y finalmente esta anécdota con la que concluyes de Diego Rivera, que bueno, yo me pregunto cuántas cosas en el mundo del arte, cuántas cosas en el, o sea, bueno, cuántas historias, cuántas anécdotas en el arte y las humanidades hay que se han movido a través casi que de un volado, ¿no? De un tiro de suerte, de un golpe de suerte. Entonces, creo que resumir tan claramente el siglo XIX, incluso retomar la presencia de Humboldt, que es, bueno, no nada más en el arte, sino en la ciencia y en un montón de cosas, un impulsor importantísimo para este país, lo hace todavía más rico, ¿no? Entonces, bueno, mil gracias por estos minutos que creo que nos han dado muchísima información muy valiosa, que apenas es, digamos, una probadita, y aquí me voy a permitir ya hacer la mención de nuestro próximo curso de arte que abre precisamente el martes 10 de agosto, con el maestro David Mondragón como titular, ¿no? Él es quien guiará, ¿no? A través de esta información que me parece súper rica, de toda una experiencia durante un trimestre, el recorrido, ¿no? Por el arte del virreinato, por el arte, digamos, del 19, y culminará precisamente en el 20. Entonces, pues más que invitados, invitadas, a que se sumen, a que participen de esta comunidad y de esta experiencia que, como pueden ver, te deja con los ojos cuadrados. David, mil gracias por tu tiempo. Gracias a ti, Miriam.
Bienvenido y gracias a todos porque nos escuchan. Muchas gracias. Hasta la próxima. Y no olviden, pues, darnos un me gusta, like y dejar sus comentarios. Nos va a dar muchísimo gusto leerles. Hasta la próxima.